de la función cuadrática? Pues lo ponemos de su forma ordenada, como ya la habíamos reducido, que era 3 medios de x menos 12 cuadrado más 2. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejo todo hacia el otro lado, hacia y. Al final me voy a quedar con esto. Me voy a quedar de acá un x menos 12 cuadrado. Pero ojo, cuando yo pase un cuadrado y para que se convierta a raíz al otro lado, no simplemente se va a quedar así, sino puede tomar dos valores. Puede tomar un valor positivo como un valor negativo. Ahora arreglamos ese problema. Luego yo paso el menos 2 al otro lado, paso el menos 2 al otro lado y me va a quedar 2 más esta raíz. ¿Esta raíz de qué? De 2 por y menos 2 sobre 3. Ahora, ¿cómo yo sé que es más o menos? Pues fácil. ¿Qué hago? Me fijo el dominio como tal, o sea, me fijo a qué valores x pertenecen. A ver, ¿dónde estaba eso? Estaba al inicio. En el inicio me dice de que x pertenece desde 0 hasta el 2. Desde 0 hasta el 2. A ver. X pertenece desde 0 hasta el 2. Si se dan cuenta, está agarrando todos los números que están dentro de ese intervalo, son números que son números positivos. Entonces, quiere decir que lo que yo voy a agarrar acá, si va a ser entre más o menos, va a tener que ser el número positivo, porque si agarras el negativo, es posible que te va a salir un número negativo acá todo el resultado y no tendría sentido o no daría o no concordaría con el dominio. Es por eso que se queda con un número positivo. Listo. Ahora, ¿qué hago para pasar la inversa? Mucho más fácil. Este x se convierte en f sub 2 elevado a la menos 1 y este y se convierte en x. Listo, ya está. Ahora, si me piden el dominio de esta inversa, ¿cuál sería? El dominio de la inversa sería el rango de la función normal. Justo en un paso antes ya habíamos hallado el rango de la función f sub 2. El rango de la función f sub 2 iba desde el 2 hasta el 8. Desde el 2 hasta el 8. Eso quiere decir que mi dominio de f sub 2, bueno, la inversa de f sub 2 va a valer, x va a pertenecer desde dónde? Desde 2 hasta 8. De igual manera con f sub 1, en f sub 1 la inversa, su dominio vendría a ser el rango de f sub 1 como tal. Que sería eso. Listo, ahora ¿qué más nos piden? Nos pedían, si mal no me recuerdo, nos pedía graficar, claro, pues para graficar, pero sí. A ver, esperen. Grafique f y f menos 1 en el mismo plano cartesiano. Ya, a ver, ya. Ya, vamos a graficar aquí. Marcamos esto, otra línea y listo. Nos pide graficar tanto la inversa como la función normal. Ahora, en la función normal tenemos el logaritmo. Cuando nosotros vamos a graficar logaritmos, lo que tenemos que sacar es cierta línea que nos va a dar el límite cuando dibujemos esto, o sea, la asíntota. ¿A qué me refiero con esto? La asíntota, por ejemplo, en esta función de logaritmo va a ser igual a x más 2 igual a 0 y eso sería igual a x menos 2. ¿Cómo yo graficaría esto aquí? Sería simplemente esto. Y listo. Esa es mi asíntota. Esa asíntota es igual a x igual a menos 2. Eso voy a utilizar para graficar mi logaritmo. Ahora, ¿qué más tengo que tener en cuenta de graficar el logaritmo?
pues bien me puedo fijar en las gráficas de qué forma es el logaritmo como tal. A ver, si recordamos, la función logaritmo es parecida a a la exponencial. La función logaritmo bien nos puede salir así, para este lado, o bien hacia el otro lado. Y si se dan cuenta, aquí va a haber una asíntota que no va a tocar. En este caso mi asíntota va a ser x igual a -2. Listo. Ahora, qué más tengo que tener en cuenta? Pues lo básico para resolver, para hacer una gráfica, algo parecido como hicimos hace ratito. Por ejemplo, aquí vamos a poner x y y. Vamos a poner los extremos de mi función, que sería los extremos de mi intervalo, que sería -2 y 0. -2 y 0. Entonces, -2 y 0. Simplemente, ¿qué tengo que hacer ahora? Reemplazar esto en la parte de aquí. Como ustedes ya saben, no va a tomar el valor de -2. De hecho, el valor de -2 es nuestra asíntota, por lo que aquí no nos va a salir un número como tal. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo reemplazo el -2 aquí, me va a salir el logaritmo de 0, y nosotros sabemos que el logaritmo de 0, ¿cuánto es? El logaritmo de 0 va a ser menos infinito. Ahora, cuando yo reemplace 0 allí, ¿cuánto me saldría? Me estaría saliendo el logaritmo de 2 en base 2. ¿Y cuánto es el logaritmo de 2 en base 2? Simplemente 1. Sería 1 más 1, 2. Listo, ya tengo otro punto. Ahora, este punto de acá sería 0 y en 2, ¿no? ¿Dónde sería eso? Sería como por aquí, a ver, acá que sea 1 y acá que sea 2. Entonces, ese valor sería como por aquí. Aquí vamos a ponerle un puntito como tal, porque en sí está tomando ese punto. Ahora, ¿en qué valor x va a cruzar, esta línea va a cruzar esto? Ahora, otra cosa que yo tengo que tener en cuenta es que mi función va a ir desde aquí, o sea, de donde he puesto mi punto hacia acá. Mi dominio va a ir de aquí hasta acá, no va a salir de ahí. Mi función, mi gráfica no tiene que salir de ese lugar, desde aquí hasta acá, desde -2 hasta el 0. Listo, ya, esto ya tengo entendido. Ahora, otra cosa que también hay que tener en cuenta es el rango. ¿Se recuerdan de dónde iba el rango? A ver, el rango, sí, justamente, iba a ir desde -2 hasta el 2. Eso quiere decir que mi rango va a valer desde aquí hasta acá abajo. No tiene que salir de ahí. Por lo que ya nos estarían dando una idea de qué forma sería nuestra gráfica, ¿cierto? Yo ya les había dicho que una gráfica de logaritmo bien puede ser de esta forma, bien así o bien así. Entonces, bien esta gráfica que voy a hacer aquí, bien podría ser la parte de esto, o sea, algo así. Algo así. Jamás va a tocar esta asíntota, va a ir siempre pegadita. Y vamos a poner una flecha acá porque nuestro rango va a ser hasta menos infinito. Listo. Ya está. Y si no estoy segura que va hacia este lado, si no estoy segura, simplemente agrego más puntos a mi tabla y listo. Pero se dan cuenta que con el análisis todo se simplifica y ya sé que va a ir hacia ese lado. Listo, ya tengo eso. ¿Y esto cuál es? Esto es vamos a ponerle aquí, no se olviden, f1, normal. Ahora, ¿cómo es la inversa de la inversa de esto? ¿Cómo nos había quedado la inversa? Nos había quedado la inversa como un número, como una exponencial, ¿cierto? Que era 2 de x menos 1 menos 2, ¿cierto? Y simplemente todo cambiaba. Ahora el dominio, o sea, el dominio de esto va a pertenecer, x va a ser desde menos infinito hasta el 2. Y eso quiere decir que mi rango, ¿dónde va a pertenecer? El rango va a pertenecer desde -2 hasta el 0. Ahora, también tengan en cuenta de cómo es la gráfica de una exponencial. Es diferente, es como si le dieras una vueltita a las gráficas de los logaritmos. Las gráficas de las exponenciales bien pueden ser de esta forma
o bien puede ser de esta forma. También presentan una asíntota algunas veces. A ver, en este caso, nosotros tenemos los puntos. Simplemente sería copiar esta gráfica, pero cambiaría todo nada más. En este caso, aquí sería menos infinito y 2, y acá sería menos 2 y 0. Nada más, no cambia otra cosa. Entonces ya yo puedo sacar acá un punto que sería 2 y 0. ¿Dónde sería eso? 2 y 0. Sería como por aquí, ¿cierto? Aquí sería ese punto. 2 y 0. Y el otro punto que no va a tocar, eso me quiere decir que mi dominio de dónde va a ir. Según esto, mi dominio va a ir desde 2, o sea, desde aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Desde aquí, desde el 2 hacia el menos infinito. Y mi rango va a ir desde menos 2 hasta el 0. O sea, va a ir desde, supongamos que menos 2 sea aquí, hasta el 0. O sea, hasta aquí. O sea, mi rango solamente va a ser de aquí hasta acá. Nada más. Ahora, ¿cómo grafico mi función? Bien, yo puedo saber de aquí, como había graficado de esta forma. Bien, esta función, si me está diciendo que va a ir hacia allá, hacia la izquierda, bien puede ser esta de acá, ¿cierto? Que va hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? Va de esta forma. Ya podría saber qué parte de mi función que voy a graficar va a pertenecer a esto. Entonces ya podría establecer algo así. Este 2, este punto 2, y pasaría esta gráfica. Y listo. Esto de aquí lo dejaría expresado al lado como F1 elevado a la menos 1. Si se dan cuenta, es como si fuera el espejo, en la inversa va a ser el espejo de la otra función. Y se dan cuenta. Es como el espejo de la otra, nada más. Ahora es más, yo podría hallar el punto de que está aquí. Yo podría hallar el punto de que está ahí simplemente para dejarlo expresado como tal. Ahora, otra cosa que también hay que tener en cuenta es que aquí va a haber una asíntota y esta asíntota no la va a tocar jamás. Si se dan cuenta, el rango va a ir desde 0 cerrado, por este punto, hasta el menos 2 abierto, que es esta asíntota, que no va a tocar. Listo. Y eso sería por la parte de las funciones inversas e inyectivas. La parte de la función cuadrática, eso sí, esa parte ya no va a ser complicado graficarla porque ya hemos visto, ya hemos hecho las gráficas tanto de la función cuadrática como las radicales. Así que vamos a seguir con el siguiente punto. En este caso tenemos una función signo. Una función signo en un exponencial. Esto es lo que nos da. Esto es lo que nos están dando. Ahora, como ya les había explicado hace rato, la función signo, ¿cómo iba? Cuando la función signo, todo esto valía menos 1, eso quiere decir que lo de adentro va a tener que ser menor que 0. Cuando la función signo, todo valía igual a 0, lo de adentro tenía que ser igual a 0. Y cuando la función signo, todo valía igual a 1, lo de adentro tenía que ser mayor que 0. Listo, ya está. Entonces, ya con esto, simplemente resuelvo, resuelvo y resuelvo. Me va a quedar lo siguiente. X cuando sea menor que 1, X cuando sea igual a 1 y X cuando sea mayor que 1. Ahora, simplemente lo que tengo que hacer es reemplazar todos esos valores aquí en mi nueva función que va a ser Gx. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a redefinir. Redefino. En el primero, ¿cómo sería? Cuando la función signo vale menos 1, simplemente todo esto de acá de la función signo sería
5 elevado a la 2 más x por menos 1. Abajo sería 5 elevado a 2 por 2 más x por 0, porque la función signo vale 0. Y abajo sería 1. Listo, esto lo resolvemos y me va a quedar lo siguiente. Aquí en la parte 2, en G2 me va a quedar 15. Aquí como 5 elevado a la 2 más x. Y acá 5 elevado a la 2 menos x. Listo, ya está. Y acá tengo ya por entendido, no nos olvidemos de nuestros dominios, que va desde x, va a ser menor que 1 acá va a ser igual a 1 y acá va a ser mayor que 1. También por esto yo puedo definir de que mi dominio vale todos los reales. Si se dan cuenta, desde aquí hasta acá está tomando todos los números, ¿eh? Tanto el 1, todos los números están tomando. Es por eso que defino que mi dominio vale todos los reales. Yo con esto ya puedo decir de que también mi rango vale todos los reales, pues no. Bien puedo hallar yo mi rango uno por uno o bien después de graficar. En este caso simplemente sería hacer gráficas por cada uno, por G1, G2 y G3. Listo. Ahora, en G1, ¿qué tenemos? En G1 vamos a simplemente, tenemos esta función exponencial y vamos a hacer nuestra tablita y vamos a poner los puntos. Vamos a borrar eso. Listo. A ver, esperen. Ya. En el primero, en G1, tenemos que va, según nuestra X, nuestro dominio, los valores van a ser menores que 1. O sea, puede ser 1, 0, menos 1, menos 2. Cuando yo reemplazo el 1, me sale, simplemente reemplazo acá, sería 5 elevado a 5, menos 10 más 5, menos 5. Cuando reemplazo 0, ¿cuánto sería? 25 más menos 10 sería 15. Y cuando reemplace menos 1, acá sería 5 al cubo más menos 10, sería 115. Y así sucesivamente los valores se van a ir agrandando cada vez más. Ahora, les vuelvo a recordar que cómo eran las gráficas de las exponenciales. Las gráficas de las exponenciales iban a ser así o así. Ahora, ¿cómo hago? Voy a poner un punto, el primer punto acá sería 1 y 0. El punto 1 y 0 estaría el primer punto sería 1 y menos 5, estaría por acá. Abierto, abierto, no se va a olvidar, acá está abierto. El siguiente punto, ¿cuál sería? 15 y 0. ¿Dónde sería eso? 15 y 0, estaría por aquí. El otro punto sería ¿cuánto? Menos 1 y 15, y 115, menos 1 que estaría por acá, y 115 que pongámosle que estaría por acá. Y así sucesivamente. Esto, mientras el dominio se va a ir haciendo cada vez más negativo, te estás dando cuenta que el rango va a ser cada vez más positivo. No se dan cuenta de que aquí, a ver, de que esta parte de esta gráfica, si se dan cuenta, están yendo hacia arriba, ¿no? Sería parte de esto. Estaría graficando esa parte. Entonces, al unir mis puntos, estaría yendo algo así. Bueno, sé que por aquí no pasa, pero imaginemos ya que está pasando por ese punto o algo así. Está yendo hacia arriba. Entonces yo podría ya poner que va desde ese punto abierto hacia arriba. Listo. Ahora, en el segundo, en G2, es más fácil, solamente es un punto como tal. ¿Cuál sería el punto? 1 y 15. ¿Dónde es ese 1 y 15? Estaría acá, cerrado. Ahora, en la última función exponencial, ¿cómo sería? Igual manera hago la gráfica de la tablita, pongo el punto, aquí son mayores que 1, entonces sería 1, 2, 3, y los puntos que quiera yo, que quiera yo reemplazar. Por ejemplo, cuando reemplazo el 1, me sale 115, que sería por aquí, y estaría abierto, ojo, abierto.
Cuando reemplazo el 2 me sale 615. Imagínense cuando reemplazo el 3, ¿qué número me saldría? Me saldría cada vez más grande. Entonces aquí se cumple de que mientras mi dominio va a ser cada vez más grande, el rango va a ser también cada vez más grande. Eso quiere decir que está yendo para este lado. Eso no le recuerda a esta parte de la gráfica, a esta parte. Se estaría graficando esa parte. Entonces, ¿cómo sería? Iría desde uno aquí, uno abierto, 2 hacia arriba. Sería ahora, hallar aquí en mi gráfica, luego que haya terminado, es mucho más fácil hallar el rango. ¿Por qué? Porque simplemente es fijarme ciertas cositas. Por ejemplo, de aquí va a ir desde -5 abierto hacia arriba. -5 abierto hacia el más infinito. Listo. Ya está. Bueno, ahora vamos a hacer esta composición de funciones. A ver, en un momento, chicos, quiero tomar agua. Voy a ir a tomar agua porque se me cierra la garganta. No se olviden de llenar la asistencia. Aquí les dejo de nuevo, por favor. Ahorita regreso. Y ahora sí. Para trabajar con funciones, composición de funciones, tienes que seguir varios pasos, especialmente como en este caso que nos están dando una función que está compuesta. Aquí sería G1, G2, acá sería F1 y F2. Esto es lo primero que, principalmente, de la forma de cómo vas a comenzar. Ahora, ¿qué más? ¿Cuál es la otra cosa que hay que tener en cuenta? Lo que nos plantea un comienzo, que el dominio de esta función, por ejemplo, de lo que nos están dando acá, que sería GF, compuesta de F, la composición de G y compuesta de F, sería igual a, eso sí, o sí esta parte de la, como una regla de cómo se expresa esta composición es esto. X tal que X tiene que pertenecer a qué? Al dominio del que está último, que sería al dominio de F, interceptado con que F de X pertenezca al dominio de G.
esto sí o sí es para todo procedimiento que vayan a seguir en composición. Ahora, saben que el dominio, este dominio se puede expresar así también. El dominio de G en f de X. Es lo mismo. Ahora, ¿cómo sería aquí? En este caso, ustedes primero lo que tienen que hacer es intersectar de cierta forma los dominios para saber que si esto se cumple o no. Por ejemplo, en el primer caso, el dominio de G1 compuesto por F1. ¿Cómo expresarías esto? De igual manera como lo he hecho aquí, simplemente sería X tiene que pertenecer a dónde? X tiene que pertenecer al dominio de F1. O sea, mira, es prácticamente lo que está acá. Aceptado por F sub 1 de X, que tiene que pertenecer al dominio de qué? Al dominio de G1. Listo. Eso es lo que está ahí. Ahora, ¿qué más se tiene que hacer? X pertenece ¿a dónde? X pertenece al dominio de F1. ¿Y F1 dónde está? Está aquí. ¿Y cuál es el dominio? El dominio me dice que va desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1. En 0 cerrado y en 1 abierto. Listo. Ahora, por el otro lado, ¿qué nos menciona? Nos dice que ¿F1 cuál es? Es simplemente 0. 0 tiene que pertenecer ¿a dónde? Al dominio de G1. Al dominio de G1. Y el dominio de G1, ¿de dónde va? Va desde -1 hasta 1. Listo. Ahora, este 0 está dentro de este -1 y 1. Pues sí, sí está dentro de esto. Entonces sí se cumple eso de acá. Se llega a cumplir. Por lo que aseguro que mi dominio de G1 compuesto de F1 sería ¿cuánto? Sería desde 0 hasta 1 abierto. Sí, así es fácil. Ahora, sí, siguiente. Sería el dominio de cuál ahora. Sería, a ver, antes de seguir con el dominio de G1 con F2, ¿cuál es el siguiente procedimiento? Ya hallé mi dominio, ¿cierto? Entonces, lo siguiente sería expresarlo como se debe. ¿A qué me refiero? Tengo G1 compuesto del F1. Esto sería lo mismo expresar G1 de ¿cuánto? De F1, ¿cierto? Es lo que he mencionado hace ratito. Ahora, ¿cómo sería esto? Yo sé que por estos valores que me ha sacado acá el dominio, sé que en este caso Fx, ¿cuánto es? Sería G1 de ¿cuánto? De 0, ¿cierto? Porque eso es lo que pertenece a F1. Es simplemente eso, 0. Entonces, ¿cuánto es el G1 de 0? G1 en 0, ¿cuánto sería? Simplemente en la función G1 reemplazo el 0 y nada más. ¿Sería cuánto? Sería menos. Sería 1, 0, acá 0, menos 1. ¿Y cuánto me quedaría esto? Menos 1. Listo. Eso es por la primera, por G1 con F1. Ahora, ¿cómo va a ser G1 con F2? A ver, vamos a bajar esto. ¿Cómo sería el dominio de G1 con F2? Pues igual que hace ratito, sería X tiene que pertenecer ¿a dónde? X tiene que pertenecer al dominio de F2. Tal que, y F2 tiene que pertenecer, o sea, la función F2 tiene que pertenecer al dominio ¿de cuál? De G1. Ahora, tengo que expresarlo como se debe. X, ¿de dónde tiene que pertenecer? Desde 1 cerrado hasta 3 abierto. Desde 1 cerrado hasta 3 abierto.
Ahora, aquí me dicen de que mi función f2, ¿cuál es mi función f2? Mi función f2 es esta raíz. Es raíz de ¿cuál? De x al cuadrado menos 1. Y esto tiene que pertenecer al dominio de G1. ¿Cuál es el dominio de G1? El dominio de G1 iba desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Todo esto ahí abierto. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es sacar los valores que vaya a estar dentro de esto, dentro de aquí. ¿A qué me refiero? X al cuadrado menos 1 tiene que pertenecer de aquí. Cuando yo eleve todo esto al cuadrado, cuando yo eleve todo esto al cuadrado, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar x al cuadrado menos 1. Me va a quedar acá tanto 1 y aquí 0. Pero ojo, como estoy trabajando con una raíz, ustedes tienen que recordar cómo se trabajaba las inecuaciones con raíces. Bien, me pueden salir dos resultados, uno cuando es positivo y el otro cuando es negativo como tal. O sea, cuando aquí va a ser menos x al cuadrado menos 1. Entonces, resolviendo y despejando x, acá x, de dónde me va a salir? X me va a salir que vale desde menos raíz de 2 hasta dónde? Hasta el menos 1. Y en el otro me va a salir que vale desde, bueno, aquí es O. Me va a salir de dónde? De 1 hasta raíz de 2. Entonces, esto de acá lo tengo que tomar en cuenta de que x en sí tiene que pertenecer de dónde? De 1 a 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De aquí, de esto de acá, de lo que voy a subrayar en rosado, yo sé lo siguiente. De que va desde menos 2 abierto, menos 2 raíz de 2 hasta menos 1. Y el otro va desde 1 abierto hasta raíz de 2. Listo. Ahora, lo que me mencionan aquí, ¿de dónde va? Desde 1 cerrado, que sería por acá, 1 cerrado, ¿hasta dónde? Hasta 3, que sería por aquí. Entonces, cuando yo intersecto, entonces, ¿de dónde me va a salir cuando yo intersecte? Me va a salir todo esto de acá. Por lo que, al último, x va a pertenecer ¿de dónde? X va a pertenecer desde 1 hasta raíz de 2. Listo. Desde 1 hasta raíz de 2. Pero ojo, eso no se termina solamente ahí. Lo que tengo que hacer ahora es volver a redefinir mi función. Así como dice acá. Ahora, ¿cómo sería? Sería G1 compuesto de F2. Esto es lo mismo, esto de aquí, es lo mismo a poner esto. G1 compuesto de F2. Pero yo sé cómo es mi función, ¿no? Esta función era una raíz, sería G1 compuesto de toda esta función, de este x sub 2 menos 1, por lo que simplemente sería reemplazar en mi función general. ¿Cómo es? Esto de aquí en mi función general sería ¿cuál? Aquí, ¿cierto? Sería 1 y toda esta raíz menos. Y listo, ya está. Al yo asegurarme de que hay una
hay un dominio de esta composición. Si yo me aseguro que hay un dominio de esta composición, ya sé de que la composición se cumple, entonces sigo con el procedimiento. Pero imaginemos de que no nos sale aquí no nos sale que el dominio es nulo. Eso me quiere decir que la composición no va a ser. Es por eso que por cada uno estoy aplicando la regla de que nos dan en comienzo el enunciado. Ahora vamos con esta última. Bueno, los siguientes luego sería, ¿con cuál probarías? Sería, por ejemplo, vamos a hacer con esto. Ah, vamos a trabajar con el G2 y el F1. G2 con F1. Ya. Vamos a bajar esto un poquito. Ya, G2 con F1. ¿Cómo sería, como ya lo hemos hecho, dominio de G2 compuesto de F1? Sería expresado a X perteneciente al dominio de F1, aceptado con F1 de X perteneciente al dominio de ¿qué? De G2. Listo. Ahora, X, ¿a qué va a pertenecer? Al dominio de F1. ¿Cuál es el dominio de F1? Desde -1 hasta 1. Desde -1 hasta 1. Es interceptado con la función F1. ¿Cómo es la función F1? La función F1 era 0. 0. 0 tiene que pertenecer al dominio de G2. ¿Cuál es el dominio de G2? El dominio de G2 es de 1 a 2. De 1 a 2 abierto. Ahora, este 0 pertenece, está dentro de este intervalo. Obviamente que no, no pertenece. Entonces, por lo que esto es falso. ¿Y qué quiere decir esto? Al final me sale de que X va a pertenecer al vacío. Como les había comentado hace rato, si el dominio me sale que pertenece al vacío, ¿qué resulta al final? Yo estaría diciendo que no existe la composición de G con F1. No existe. Y ya está. Lo dejo expresado de esa forma. Ahora vamos con esta última, que es una ecuación paramétrica. Las ecuaciones paramétricas es un poquito confuso porque ya tomamos otra variable que es externa, que es t. Y tenemos que dibujar esta curva. Entonces, vamos a iniciar. Aquí nos dice, nos está dando tanto en X una función cuadrática y en T nos están, en Y nos están dando una función lineal. Nos dice, determina la ecuación cartesiana de la curva C y grafique la curva C e indique el sentido de su recorrido. Ya. Eso, cuando vamos a trabajar con ecuaciones paramétricas, casi siempre nos piden que grafiquemos. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es despejar, a ver, en A. Primero tenemos que despejar T de la segunda ecuación, en este caso de Y. Entonces, ¿cómo lo dejamos? Sería T igual a Y más 1, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esto voy a reemplazar en mi primera función. Esto voy a reemplazar en mi primera función. ¿Cuál es mi primera función? Esta. T al cuadrado menos 3T. Lo reemplazo, ¿cómo sería? X igual a Y más 1 al cuadrado menos 3 por Y más 1. Listo, ya está. Si yo resuelvo esto, ¿cuánto me quedaría? Sería Y al cuadrado más 2Y más 1 menos 3Y
menos 3. ¿Esto cuánto me queda? Sería x igual a y al cuadrado menos y menos 2. Listo, ya tengo esto ahora. Cuando yo quiero representar mi ecuación cartesiana, tiene que ser de una manera ordenada y en la cual me indique de qué forma voy a basar mi gráfica. ¿A qué me refiero? Yo acá tengo una función cuadrática, sí, pero hay una mejor forma de representar esta ecuación cartesiana. Vamos a poner la ecuación cartesiana. Se expresa así. X igual a y menos un medio de todo esto elevado al cuadrado menos 9 cuartos. Esto es lo mismo a esto. Simplemente lo que hemos hecho hace ratos, cuando yo quería solamente dejar una X, aquí es lo mismo, solamente quiero dejar una Y en la función cuadrática. Entonces, ahora, una vez que ya tengo esta ecuación cartesiana, que es lo que me piden en A, me dice determina la ecuación cartesiana de la curva C, esta es, luego tengo que graficar. Entonces, vamos a graficar esta curva. Como ya desde un comienzo podemos ver de que es una función cuadrática, entonces bien puede ser así, bien puede ser así, o en sí es una curva de esta forma, bien así, pues, es una curva como tal. Entonces vamos a determinar puntos. Vamos a poner P, X y Y. Ya no va a ser nuestra tablita de siempre, sino va a tener 3 columnas. 3, X y Y. En T, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos de que T pertenece a todos los reales, así que va a poder tomar cualquier valor. X, también sabemos de que X puede ir desde, en este caso vamos a hallar de que, vamos a pasar esto acá, por ejemplo, X menos 9 cuartos va a ser igual a Y menos un medio al cuadrado. Yo por esto yo puedo asegurar de que X menos 9 cuartos tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces X va a tener que ser mayor o igual que 9 cuartos. ¿No sería más? Ay, lo siento. Tiene que ser mayor. Ah, sí, sí, sí. Aquí pasa como más. Entonces acá sería X tiene que ser mayor que menos 9 cuartos. Eso ya tengo estimado hasta ahora. Sé que los valores que va a agarrar X va a ir va a ser mayores que menos cuarto. Ahora, ¿cómo hacemos con el lado de Y? ¿Cómo saber de dónde a dónde va a ir? En el caso de Y, yo podría guiarme bien por el dominio que ya tengo, que sería arriba de los menos 9 cuartos. Pero otra cosita que también podría sacar de esta función cuadrática es hallar un punto, el punto vértice. ¿Se recuerdan de eso? Del punto H y K. Justo lo que habíamos visto hace rato. Yo podría de esta función sacar el H y K. Y de esta forma poder hallar un punto de mi función cuadrática. En este caso, obviamente, aquí es un poco raro porque X estaría tomando el valor de Y estaría tomando el valor de X como para hallar este vértice. Ahora, lo que yo les recomiendo hacer aquí es, número uno, ya saben de dónde a dónde puede ir X. X tiene que ser arriba de menos 4, menos 9 cuartos. Ahora, de esto pueden guiarse para poder hallar Y. Y de dónde a dónde va a ir. Ahora, intercambiando tan solamente algunos números que van a estar arriba de menos 4, obviamente
es recomendable agarrar números enteros para poder graficar y al menos darse una idea de dónde va a ir. También hallar el vértice. En este caso, si nosotros normalmente en una gráfica, si tendríamos, por ejemplo, si acá sería Y y acá sería X, ya, imaginemos, ¿cómo sería nuestra función? Nuestra función, si nosotros graficamos y sería al revés, sería así, ¿cierto? Así. O sería así. Va a depender de cómo esté, eso ya lo hemos visto. Pero en este caso, como es al revés, nuestra gráfica va a salir de esta forma. Va a salir así o así. Y también se puede ver de la siguiente forma, o sea, si yo esto lo paso al otro lado, me va a salir una raíz cuadrada y nosotros sabemos que las raíces cuadradas se grafiquen bien para este lado o bien para el otro lado. Ahora, ¿cómo saber para cuál de los dos lados va a ir? Pues esto va a depender si al costado de X o al costado de X va a ir está un signo negativo, un signo positivo. En este caso, al costado de X es un signo positivo. Eso quiere decir que va a ir mirando hacia la derecha. Ahora ya sé, ya tengo una idea de cómo o de qué forma va a ser mi gráfica, hacia dónde va a estar mirando. Ahora simplemente hallaría el vértice, que sería h igual a menos b sobre 2a, y hallaría este punto de aquí. Teniendo ya este punto, yo ya podría comenzar con los puntos siguientes hacia ese lado, para completar mi gráfico. Y así, como todas las gráficas que hemos hecho hasta ahora, simplemente completando los puntos hacia arriba. Lo vamos a dejar hasta este punto. De igual manera, voy a colgar los ejercicios completos de como de otros, porque no sé hasta dónde va a llegar exactamente su parcial. Algunos me dijeron en el anterior grupo que iba a llegar hasta antes de ecuaciones paramétricas. ¿Su profesor les ha comentado algo? Ya. Ujú. Ya, entonces les voy a tratar de colocar otros ejercicios de ecuaciones paramétricas, porque de cierta forma sí sé que es cuestión de solamente gráficas, pero implica también bastante análisis y más que nada ahora que entra otro valor que es el t. Pero y eso, bueno, lo voy a hacer cuanto antes porque sé que mañana tiene examen. Así que ni bien termine esto, ya lo estaré subiendo ahora. Espero que den un buen parcial mañana y bueno, los veo la próxima semana, chicos. Ya. Si ustedes han marcado la asistencia, voy a mandar a todos los que han marcado la asistencia en un link de Drive y en ese link de Drive van a encontrar